Muchas gracias, esto es desde el Congreso y hoy tengo el gusto de presentarle a usted algunas reflexiones sobre un tema que durante muchos años tuvo una gran vigencia en las discusiones políticas y en las discusiones de la productividad agrícola en México. Era algo asociado con los orígenes mismos de la Revolución Mexicana y fue algo que impulsó el espíritu básico de lo que se conoce como el Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue el ideario de Emiliano Zapata. Usted se acuerda que Emiliano Zapata dijo a través de una proclama sintetizada en una sola frase: la tierra es de quien la trabaja. ¿Por qué en 1915, 1914, 1913 era importante recalcar el asunto de la propiedad de la tierra? Bueno, pues porque desde los fundos coloniales había existido en México una concentración de la propiedad agrícola y del suelo productivo de México. Y esas enormes extensiones en manos de una sola persona o de una sola familia le daban asiento a las haciendas y se llamaban latifundios. Latifundio es una cosa enorme, una cosa grande. Y uno creería que ya concluida prácticamente la reforma agraria que permitió el reparto de la tierra en México desde los tiempos del general Cárdenas, ya no íbamos a volver a hablar de latifundios, pero hace unos pocos días en la Cámara de Diputados se transformó la ley y para hablar de eso tengo mucho gusto en conversar en este momento con el señor diputado José Humberto Vega del Partido de la Revolución Democrática, quien nos va a explicar por qué y cuáles son las consecuencias de estas modificaciones que nos traen al año 2015 una palabra que muchos consideraban ya olvidada en el diccionario de la técnica agrícola y también de la política mexicana, el latifundio. Señor diputado, muchas gracias. ¿Qué fue lo que hicieron en esta materia? Bueno, pues desde la comisión de reforma agraria a la cual yo pertenezco, estuvimos empujando esta reforma porque para el Partido de la Revolución Democrática es fundamental el por qué. Todos sabemos cómo se hicieron los latifundios, despojaron a los pueblos originales y no los despojaron así, por así, hubo asesinatos, sí, no siempre por las buenas. Un despojo brutal. Y eso siguió y hasta el porfiriato, ¿no? La colonia, y pues lógicamente parte después de la independencia y el porfiriato. Entonces, ahora hay nuevas amenazas, ¿no? Desde que en 1992 también se hace un cambio constitucional en la fracción sexta, donde a las sociedades mercantiles por acciones se les permite ya tener hasta 25 veces la pequeña propiedad, eso alcanzaría más o menos 20,000 hectáreas. O sea, ya no es un latifundio personal, sino un latifundio corporativo, por así decirlo. ¿No? Entonces, y al mismo tiempo ahí dan por terminada la parte de reparto de tierras. Y nosotros siempre hemos fundamentado que la política agraria en México está equivocada. Hay un 20% de un pequeño grupo de grandes productores y hay un gran grupo de pequeños productores. Lo que llamaban el minifundio. Los minifundios. Y pues no hubo políticas agrarias para el desarrollo de estos agricultores. Se basaron en los agricultores grandes. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora importamos prácticamente el 50% de nuestros alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cambiar las políticas agrarias de apoyo, de organización
Yo siempre he manejado, por ejemplo, en sus inicios el ejido fue muy productivo, porque se le dieron los apoyos, porque se trabajó y hubo los recursos necesarios. Posteriormente se abandonó esa política de la producción social en México y ahora tenemos que retomarla si queremos llegar a la soberanía alimentaria, de ir creciendo, importando menos y produciendo más. Si algo marca en nuestro México de por qué no crecemos es que la falta de productividad en todos los ramos. Bueno, mire, entre las expediciones de las leyes de reforma después de la independencia y 1910, año en que inicia la revolución, en todo ese proceso se dio la concentración de la propiedad privada de la tierra y se dio la creación de grandes haciendas y el despojo hacia todos los pequeños propietarios, comunidades indígenas y ejidatarios, y por supuesto los pueblos originarios fueron despojados. Tan es así que en el plan de San Luis Potosí, que es con el que se inicia la Revolución Mexicana, en su artículo 3º, textualmente, Madero dice: abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallo de los tribunales de la República, siendo en toda justicia restituir a sus antiguos poseedores, de los que se les despojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos, y se les exigirá a los que las adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que las restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. La revolución fue una guerra civil entre hermanos, pero esta fue en contra de la acumulación de la propiedad agraria en pocas manos. Al expedirse la Constitución que nos rige el 5 de febrero de 1917, el artículo 27 es reformado en su fracción 10ª, segundo párrafo, el 12 de febrero del 47, para establecer la superficie que le tocaría a cada individuo. Eso fue y es lo que, a pesar de la ley, es lo que nos ha llevado a la creación de nuevos latifundios. A esto hay que sumarle que el artículo 27 constitucional, en la administración del más grande defraudador de México, que fue Carlos Salinas de Gortari, se dio un cambio a la Constitución en que permite a los ejidatarios y comuneros puedan modificar el régimen de propiedad social y vender sus terrenos a particulares. Porque en México había 3 tipos de propiedad: la federal, la privada y la comunal o social, que era esta, y esta es la que se vulnera y es la que trae como consecuencia que los nuevos latifundios existan, aún con prestanombres. Desde prácticamente hace 100 años que se realizó este evento en contra fundamentalmente de los latifundios. Sin embargo, hoy en realidad yo podría decirte que no existen los latifundios, que sí se ha dado ese reparto de tierra, y la ley establece obviamente la forma de detentación de la tierra, donde establece distintas formas de esa detentación en lo que es la propiedad privada y posteriormente también lo que son las sociedades, por ejemplo, de producción rural, de producción ganadera, forestal, etcétera, etcétera, y por ello es que luego en su conjunto tenemos grandes extensiones de terreno que en base a la unión de los pequeños propietarios, pues tienen grandes extensiones para su explotación, para el mantenimiento de su ganado, etcétera. En cuanto vea latifundios que se contemplaban en la Revolución Mexicana, como la de los Santos en San Luis Potosí, los Montemayor en el norte del país y algunos otros en el sureste, bueno, pues esos latifundios que se encontraban en la época de la Revolución Mexicana, esos latifundios se eliminaron. Sin embargo, ahora sí tenemos que algunas empresas de producción rural, que algunos pequeños propietarios
sí llegan a tener extensiones muy importantes de terreno que van desde las 100 hectáreas hasta incluso 1,000 o 2,000 hectáreas, precisamente porque son figuras establecidas en la ley agraria.